En ningún otro hay salvación, hermanos. Solamente en nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el coro 140, solamente en Cristo. Aleluya, gloria sea nuestro Dios. Amén, aleluya. Así después de este coro dejaré lugar a mi hermano que proseguirá con la alabanza, aleluya. Coro 140 para la gloria de nuestro Dios. Solamente en Cristo hay salvación, hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Nombre. Gloria a nuestro Dios. ¿Cuánto tiempo nos esperó nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Muchas veces nos hablaron. Y así ahora también nosotros estamos compartiendo. Esa palabra viva, este Dios vivo que salva, hermanos. Aleluya. Por eso dice en San Juan 14:6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Solamente por Él podrá llegar la humanidad a aquel lugar donde Él nos ha prometido y a veces una salvación tan grande, hermanos. Aleluya. Gloria sea nuestro Dios. Por eso nosotros también, ¿verdad? A través de este himnologista, el himno 262, estábamos en un negro fango, hermanos. Cada uno de nosotros, ahí el Señor nos alcanzó. Ahí el Señor mandó a sus hijos para que nos hablaran de aquella palabra viva, hermanos. Por eso dice este himno, en el negro fango yo estaba hundido, pero ahora testificamos, que hermanos, que tenemos a un Cristo vivo, hermanos. Gloria sea su nombre, aleluya. Amén. Sigamos alabando a nuestro Dios, hermanos. Oh,
hermanos. Y en esta mañana invitamos a nuestros invitados que se unan a nosotros con este Cristo vivo. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Le damos gracias a Dios en esta mañana. Gloria al Señor. Hay una palabra que conmovió mi corazón hace un momento, que expresó mi hermana Rubí. Tal vez nuestro corazón está triste porque invitamos a alguien y no pudo venir. Esa palabra impactó mucho mi corazón, porque ciertamente yo creo que usted, que conoce la verdad, anhela que otros lleguen al conocimiento de la verdad. Anhela que otros obtengan el perdón de sus pecados. Anhela que otros conozcan al único Dios y Señor, ¿verdad? Porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Pero sobre todo, amados hermanos, hay un Dios verdadero, ¿verdad? Que está con nosotros. Gracias a Dios, y la verdad, esa palabra conmovió mucho mi corazón, porque ese es el anhelo de cada uno de nosotros también, que predicamos la palabra de Dios, que Dios tenga misericordia del ser humano. Y en esta mañana hay personas nuevas aquí, y usted, iglesia, se goza. Vamos a empezar con darle la bienvenida, ¿verdad? Por este lado vamos a empezar. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Ya habías venido, ¿no? Es la joven que vino de Merced, ¿no? ¿Verdad? ¿O de dónde? De Modesto. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Arely. Bueno, yo sé que eres maestra también de la palabra de Dios. Bienvenida en este lugar, ¿verdad? Bienvenida en este lugar. ¿Qué le podemos decir, hermanos? Bienvenida. ¿Verdad? Pero también está un joven hasta allá en la esquina que ya había venido la semana pasada. Y bueno, ¿cómo te llamas? Leo, ¿verdad? Leonardo. Bueno, ¿qué le podemos decir a Leonardo, hermanos? Bienvenido y Dios lo bendiga, ¿verdad? También podemos ver a una persona que está detrás de nuestra hermana Silvia, que está con nosotros. ¿Cuál es su nombre? Manuela. Bueno, de lo más profundo de mi corazón le doy la cordial bienvenida. Pero también la amada iglesia siente el deseo de darle la bienvenida. ¿Qué le podemos decir? Bienvenida a Dios. Gracias a Dios. Hay un canto muy hermoso. Hermano. ¿Ah? Está otro hermano. Bueno, gracias a Dios. Yo creo que es el papá del hermano Sergio, ¿verdad? Bueno, también conoce del Evangelio, gracias a Dios, pero también es bienvenido en este lugar. ¿Cómo se llama usted, hermano? Félix. ¿Qué le podemos decir a Félix? Bienvenido, que Dios lo bendiga. Bueno, ese es el deseo de Dios, de bendecir a su pueblo y de bendecir a cada persona. Hay un canto hermoso, amados hermanos, que dice: si quieres probar el amor de Dios, dice, acércate a Él, tendrás salvación. Hermoso canto, hermanos, y quisiera que lo cantáramos y también inicio la exposición de la palabra en este momento. Gloria al Señor. Es el coro 137. Gracias a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Si quieres probar el amor de Dios, acércate a Él, tendrás salvación. Si quieres gozar de su bendición,
aleluya. Hermoso coro expresa las verdades que en este momento estamos disfrutando. Y invita, si quieres probar el amor de Dios, acércate a Él, tendrás salvación. Y si quieres gozar de su bendición, acércate a Él, que no encontrarás jamás otro. ¿Tan claro? Es este hermoso acá. Por eso les invito también que abran su Biblia a un texto muy conocido. Se le llama el texto de oro. Porque la verdad grande es el amor de Dios. En San Juan 3:16 dice así la palabra del Señor, amados hermanos. Y cuando lo tenga listo, dé gloria al Señor. Dé gloria a Dios. ¿Van a salir los niños? ¿Van a salir los niños o se van a quedar? ¿Van a salir? Bueno, mientras, amados hermanos, pues ahora sí, se va a impartir la clase. Mi hermano Severino pidió desde hace un mes que iba a atender unos asuntos migratorios y también hoy lo invitaron a la ciudad de Lake Elsinore y está ausente y los jóvenes se quedan en este lugar. Dice así la palabra del Señor, amados hermanos, todos unidos, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tome la bondad de sentarse. Vamos a considerar en este momento, más que predicación, es una enseñanza hermosa. Es una enseñanza de tal manera, amados hermanos, que nosotros veamos, conozcamos el plan de la salvación. Y en este momento quiero expresarles el título o el nombre de este tema. Se titula La gracia previsora de Dios para la salvación del hombre. La gracia previsora de Dios. Sabemos que gracia quiere decir el favor inmerecido de Dios. Y previsora es algo que es anteriormente, algo previo, algo que se piensa, que se prepara con antelación las cosas que harán y las que necesitarán. Pero en este caso vamos a centrarnos en lo que es la gracia previsora de Dios para la salvación del hombre. La palabra salvación, amados hermanos y amigos, significa libramiento o emancipación. Librar de un peligro también significa eso, poner en un lugar seguro. Pero jurídicamente significa exculpar, es decir, quitar la culpa. Y bíblicamente quiere decir, es el acto por el cual nosotros somos librados de la condenación y de la muerte eterna, en forma eterna y gloriosa. Maravilloso. ¿Cuántas personas viven con culpas? ¿Cuántas personas viven atormentados? Y esta enseñanza, este mensaje es de esperanza, amados hermanos. Quiero decirles que la gracia previsora de Dios, bueno, definiéndolo, quiere decir de previsión, que es la acción y efecto de prever las acciones convenientes para atender las necesidades previsibles o que pueden suceder, ¿verdad? Dios en su omnisciencia. ¿Y qué es la omnisciencia? La omnisciencia es la cualidad, es un atributo de Dios por el cual Él tiene conocimiento de todas las cosas, tiene un conocimiento sumo. Él conoce las cosas pasadas, presentes y futuras. Dicho de otra forma, no hay nada de sorpresa para Dios. Dios en su omnisciencia conoce, amados hermanos, tiene el conocimiento pleno y eterno de todas las cosas
desde la eternidad previo e hizo todas las acciones convenientes para atender las necesidades de salvación del hombre. Por eso cuando el hombre cayó, no es que fue de sorpresa para Dios. Él ya lo sabía. Él ya sabía todas las cosas, lo que iba a suceder. Ninguna cosa, amados hermanos, está fuera de lo que Dios no sabe ni conoce. Ahora, en su gracia provisora, de proveer o disponer las cosas necesarias para un fin. Eso es lo que quiere decir. Dios previó la necesidad de la salvación del hombre. Y por ello, provió, o sea, estamos hablando de proveer, provió todos los medios necesarios para que fuese posible esa salvación, dándonos a su Hijo muy amado, nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, en la salvación creemos una doctrina hermosísima. Creemos en la divinidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas diferentes, pero en una sola esencia. Y en la salvación intervienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese texto maravilloso que podemos ver en San Juan 3:16 nos dice primeramente del Padre, que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién amó al mundo? Dios, el Padre, en toda su grandeza. Y dice también la palabra de Dios hablando del Hijo, que ha dado a su Hijo unigénito. Pero también, amados hermanos, podemos ver la intervención del Espíritu Santo, quien hace posible en el hombre la salvación. Porque dice la palabra de Dios, para que todo aquel que crea en Él, que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermoso, amados hermanos. Ahora, la salvación fue prevista por Dios. La salvación es totalmente divina. Es producto de la gracia y de la misericordia de Dios. Manifiesta, hermanos, Dios manifiesta a través de su palabra un propósito salvador para el hombre desde el momento de la caída del hombre. Ahora, recordemos algo, origen y necesidad de salvación. Nos enseña la palabra de Dios, hermanos. Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, escribe y dice así: en el principio, y estas son palabras que retumbaban en mi mente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es lo que podemos ver en el principio. Pero también en el Salmo, amados hermanos, 24, nos enseña la palabra de Dios y habla el salmista y dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, vemos aquí pues todo fue creado por Dios. Pero hay algo muy importante que podemos también hablar con toda libertad, que Dios crió al hombre. El primer hombre fue creado por Dios. No podemos negar que el hombre es producto de la obra maestra de Dios. En el principio crió Dios todas las cosas, los árboles, los animales, aún el hombre, dice la palabra de Dios. Pero hay algo muy importante, amados hermanos. Dios lo hizo de manera particular, de manera diferente, con cualidades como la razón, personalidad y el intelecto, algo que no podemos ver en los animales, en los árboles. No podemos ver esa cualidad en ellos, solamente en el hombre.
Y ese pasaje resonaba en mi mente y algo me llevaba. ¿Por qué también? Porque Dios quería tener una relación bella y hermosa con el ser humano. Eso es la razón también, ¿verdad? Ahora dice la Biblia, amados hermanos, dice la Biblia que Dios hizo al hombre perfecto, conforme a su imagen y semejanza. Y dice la palabra de Dios en Génesis 1, 26 al 27. Tal vez le hemos dado lectura a esto, pero es muy hermoso seguir meditando y seguir aprendiendo cada día. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoría en los peces del mar. Ponga mucha atención esto, hermanos, porque vamos a desglosar todo esto. Y dice, conforme a nuestra imagen, y señoría en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en toda la tierra, en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Perfecto. Amados hermanos, ¿qué podemos más describir de todo esto? Que Dios le dotó al hombre de sus atributos, de tal manera que el hombre fue criado con pensamiento, la facultad de razonamiento, consentimiento, la facultad de amor, voluntad, la facultad de decidir, pero también libre albedrío, la facultad de elegir por sí mismo. Y por si fuera poco, vemos aquí, amados hermanos, le hizo hombre propietario de toda la tierra, pues Dios le dio el derecho sobre ella y sobre todo lo creado en ella. Es lo que podemos ver aquí. Y reciben un mandamiento en el verso 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructifíquense, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero ahí en ese libre albedrío, en esa facultad de elegir por sí mismo, el hombre voluntariamente decidió desobedecer a Dios y cayó en pecado. Cayó en pecado, amados hermanos. Fue voluntariamente, es lo que él eligió. Por eso cuando vemos esta porción de la palabra de Dios en 1 Timoteo, en el capítulo 2, verso 14, dice, y Adán no fue engañado. No estamos hablando, el apóstol Pablo no está hablando, amados hermanos, de que Adán no cayó en pecado, no, sino que sabemos que también obedeció a su mujer. Dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y nos dice la palabra de Dios, amados hermanos, que después que Eva pecó, también pecó Adán. Fue voluntario. Él sabía, él le dijo, el Señor, Dios lo hizo responsable del huerto del Edén. Dios lo hizo responsable de todo lo demás, pero él decidió voluntariamente desobedecer a Dios. Y fíjense, amados hermanos, lo que sucedió en ese momento, por lo que él perdió el derecho sobre la tierra. Podemos ver en Génesis capítulo 3, versos 17 al 19, dice la palabra de Dios. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, aquí la palabra de Dios nos está explicando, obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Aquella misma tierra que le dijo el Señor, que lo puso bajo sus pies, ahora el Señor le dice, no comerás de él,
Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Por eso hay sufrimiento. Por eso a veces en el trabajo, amados hermanos, no es fácil. Por eso el hombre quedó también como responsabilidad de proveer para el hogar. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahí podemos ver, amados hermanos, ahora sí, el dolor, entra el sufrimiento. Perdió el derecho de la tierra. Pero no solo perdió el derecho de la tierra, perdió el derecho sobre el paraíso. Un lugar maravillosamente, un lugar que no hacía nada falta. E incluso los grandes teólogos dicen: ¿por qué Matusalén vivió más que Adán? ¿Por qué será? Amados hermanos, cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, se sufre. Se sufre. Y según hombres antiguos de antaño, dicen que Adán regresaba hasta las puertas del Edén, pero ya no podía entrar en él. Anhelaba disfrutar lo que él disfrutó en el paraíso, pero ya no se podía, porque cuando él pecó, el Señor puso querubines en la puerta para que él no regresara para atrás. Normalmente vemos que los hombres vivieron más años antiguamente, pero Adán no vivió muchos años. Y eso es lo que produce el dolor. Pero ¿cuántos de ustedes los veo rejuveneciéndose cada día? Mientras que el hombre interior, amados hermanos, tal vez el rostro se mira un poquito más mayor, pero el hombre interior se va renovando cada día por la gracia de Dios. Amén. Amén, hermanos. Ahora, queda afuera. Deja esos privilegios, esas grandes bendiciones. Todo lo puso debajo de sus pies, bueyes, todo. Y tuvo el derecho sobre ellos. Y ahora pierde todo. Pero no solo eso. No solo eso, porque sigue describiendo la palabra de Dios, amados hermanos. Sigue diciendo la palabra de Dios que también perdió la vida eterna. Se perdió la vida eterna. Adán pudo haber vivido por toda la eternidad. ¿Y sabe por qué? Porque ahí, en medio del huerto del Edén, Dios puso un árbol de la ciencia del bien y del mal, un árbol del conocimiento de la ciencia, pero también puso el árbol de la vida. ¡Aleluya! Y ese árbol de la vida, usted y yo, todos los que son comprados con la sangre preciosa, todos aquellos que lo han reconocido como su Dios, todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados, todos aquellos que se mantienen fieles al Señor, un día no muy lejano, disfrutarán del árbol de la vida. Porque nos dice la palabra de Dios en el libro de las Revelaciones, Apocalipsis. ¿Se da cuenta? Perdió la vida eterna, amados hermanos. Y el Señor dice así la palabra de Dios. En el verso 23 del capítulo 3. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto, de Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ya no pudo vivir más. Es ahí donde entra la muerte. Es ahí donde entra, amados hermanos, la muerte física. Tarde que temprano tenemos que pasar por esta humillación. Tarde que temprano. Porque esa es consecuencia del pecado.
Pero también muchos viven, amados hermanos, muertos espiritualmente. Están en vida, pero delante de Dios están muertos. Todos aquellos que practican y viven en el pecado están muertos delante de Dios. Y lo más terrible, que cuando el hombre muera en su pecado, será apartado de Dios por toda la eternidad. Ahí está la razón. Ahí está la razón por el cual este dolor, este sentir, este deseo que las demás personas conozcan el Evangelio, la salvación que Dios ofrece. Bendito sea su nombre, amados hermanos. Y esto son verdades de la palabra de Dios. Ahora, Dios había creado al hombre con cualidades de tener una hermosa relación con Él, pero el hombre optó por elegir voluntariamente el romper esa hermosa y bella relación. ¿Por cuál? Por su desobediencia. Había una hermosa y bella relación, pero ¿qué es lo que hace la desobediencia? Rompe esa hermosísima relación con Dios. A consecuencia de esto, no solo perdió los privilegios que tenía, no, sino que ahora se convierte en reo de muerte y condenación. El reo de muerte, ya le hemos dado lectura. Dice la palabra de Dios, amados hermanos, dice en el 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué dijo el Señor? Ciertamente morirás. Y lo que habla el Señor, como Él es fiel, también Él es fiel a su palabra. Lo que dijo el Señor, así se lleva a cabo. Aunque tantas oraciones en ese momento, tal vez ya no pudo retroceder el Señor, porque lo que dijo, así se hará. Así se hará. Y así fue hecho, amados hermanos. Imagínense ustedes, con esa voz audible, el Señor le dijo: Adán, hijo mío, no tomas de este árbol, porque en el momento que tomas de ello, ciertamente morirás. Pero él decidió en no tomar atención esa palabra gloriosa del Señor. Sí, amados hermanos, por eso qué importante es obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Qué importante es tener atento nuestros oídos la palabra de Dios. El que tenga oído, ¿qué dice? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sí, amados hermanos. Y ahora podemos ver en Romanos, cuando vamos en el libro de Romanos, ahora los grandes predicadores, el apóstol San Pablo, en sus cartas, él, amados hermanos, y sobre todo en este libro, se centra una predicación hermosa y aquí una enseñanza. Y dice aquí la palabra de Dios en Romanos 5:12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, dice, así la muerte, ¿qué dice, amados hermanos? Pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahí está la razón. Ahí está la razón, por eso el mundo vive como vive. Ahí está la razón, por eso el pecado, hermanos, está de mal en peor. La maldad se ha multiplicado. Ahí está la razón. Y usted conoce esa porción bíblica, dice en Romanos 3:23, ¿no? Dice la palabra del Señor, amados hermanos, de esta manera: por cuanto todos pecaron, está la condenación y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahí no se quedó todo, amados hermanos. Ahí no se quedó todo. Miren, claro que podemos ver la gracia de Dios, la respuesta de Dios, la provisión de Dios. Y sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Pero quisiera que ahondáramos un poquito más, hermanos, en qué condición quedó el hombre.
porque literalmente el hombre se vendió a la esclavitud. Nos dice en Romanos 6:16, y dice así: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel que a quien le obedecéis, sea del pecado, dice, para muerte, o sea, de la obediencia para justicia? Pero el Señor también, amados hermanos, expresó algo muy importante sobre esto. En el libro de Juan, dice en el capítulo 8, verso 34, y dice así la palabra del Señor. Juan 8:34, y dice así: Jesús respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es que esclavo es del pecado. Todo aquel que hace el pecado, todo aquel que practica del pecado es esclavo del pecado. Pero ¿cuántos creen que Cristo vino para dar libertad a los cautivos? Aleluya. ¿Cuántos creen que Dios puede liberar a todo hombre que está en la esclavitud? Lo creemos, amados hermanos. Lo creemos. Dios crió al hombre, hermanos, para ser el agente de su reino, para gobernar y someter al resto de la creación, incluyendo las agresivas fuerzas satánicas que pronto, amados hermanos, invadirían. Porque en aquel tiempo ya estaba Satanás, ya estaban las huestes de maldad. Pero, amados hermanos, Adán estaba, hermanos, con esa autoridad del Señor. Pero también, cuando él desobedeció, la propiedad de la tierra y el hombre cayó en manos de un nuevo amo, es Satanás, quien se hizo amo y dueño de todo este mundo. ¿Se acuerda usted en la tentación? ¿Qué le dice Satanás al Señor? Di que este pan se convierta en piedra. El Señor le dice: no solo de pan vivirá el hombre. Bueno, échate abajo. ¿No está escrito que sus ángeles mandará? Bueno, y también le dice: mira todo esto. ¿Qué le estaba enseñando? El mundo. Todo esto te lo voy a dar. Él se lo estaba ofreciendo. Todo esto te lo voy a dar si postrado me adoraras. Cayó en sus manos por la desobediencia, amados hermanos, por la desobediencia. Hay unos pasajes en el libro de Juan, capítulo 12, verso 31, dice la palabra del Señor de esta manera. Juan 12, 31. Antes que el Señor llegase en la cruz del Calvario, el Señor empezó a hablar palabras de victoria, palabras de triunfo, lo que iba a suceder, porque Cristo Jesús vino a restaurar todas las cosas, incluso la imagen de Dios en el hombre. Vino a restaurar todas las cosas. Dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo, el príncipe de este mundo será echado afuera, dice el Señor. Otra porción más, otro versículo, 16:11. Pero quisiera que fuéramos un poquito antes. Desde el 10, hablando del Espíritu Santo, dice: de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Ahí se desarma todas las armas de Satanás. Ahí se desarma todo el poder diabólico una vez más. Cuando el Señor Jesucristo llegó en la cruz del Calvario, amados hermanos, pensó Satanás que había ganado la victoria. Pero es cuando se le está contando el día de su juicio para ser arrojado al fuego eterno, al lago de fuego por toda la eternidad.
¿Alaba a Dios por eso? Alabamos a Dios por eso. El infierno no fue hecho, no fue creado para el ser humano. El infierno fue creado para Satanás y todos sus ángeles. Pero también cuántas personas les gusta obedecer a ese amo. Y tristemente lo digo, que ellos también van a ir a parar en ese lugar. Pero hoy es el día de salvación. Hoy es el día que nosotros podemos escuchar el llamado de Dios, la invitación de Dios y entender estas palabras tan hermosas. Dios quiere la salvación del ser humano. Sí, amados hermanos. Ahora vemos la provisión divina. Sabemos que el hombre y la tierra pasaron en manos de Satanás, pero gracias sean dadas a Dios, hermanos, que proveyó el medio de salvación, prometiendo un Salvador, un Redentor. Y ahí en el capítulo 3 del libro de Génesis, en el verso 15, dice la palabra de Dios, amados hermanos, le dice a la serpiente, y Satanás se le conoce también como la serpiente antigua. Y dice aquí la palabra del Señor: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. El Señor Jesús le iba a dar en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. En el momento que llegó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, amados hermanos, le dijo el Señor en sus últimas palabras: consumado es. Todo estaba hecho, todo estaba realizado. Alabado sea el Señor, amados hermanos. Gracias a Dios. Y desde la promesa anunciada hasta el cumplimiento de ella, ciertamente pasaron, hermanos, a través de los siglos y a través de los tiempos, los años. Pasaron tal vez siglos, pasaron tal vez años, hermanos, muchos años. Pero lo que dijo Dios será, y fue. Y podemos ver, amados hermanos, que a su tiempo nació el Salvador, nació el Redentor del mundo, Jesucristo el Señor. Por eso la palabra de Dios nos enseña, amados hermanos, en el libro de Gálatas, en el cumplimiento de Dios, en el cumplimiento del Señor. Todo lo tiene el Señor bajo control, todo lo sabe el Señor. Por eso dice aquí la palabra de Dios, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo, y como dice, nacido de mujer. Y usted sabe que nació de una virgen, que estaba profetizado desde 700 años antes de que esto sucediera. Lo habló, lo pronunció, lo profetizó el profeta Isaías. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, ¿verdad? Y ahí se cumple en el libro de Mateo. He aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es que Dios con nosotros. Aleluya. Gracias a Dios, amados hermanos. Y aquí podemos ver también nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nadie puede cumplir los mandamientos de Dios al pie de la letra. Cuando no se puede cumplir la ley moral de Dios, viene siendo una maldición para el ser humano. Pero aparte de la ley, amados hermanos, se manifestó la justicia de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A Él sea toda la gloria, aleluya. Y por Él somos justificados. Y dice la palabra de Dios: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aleluya. Por Él podemos ser ahora llamados hijos de Dios. Y no solo llamados, sino que somos hijos de Dios. Aleluya. Por eso dice: y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Entonces dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios
por medio de Cristo Jesús. Aleluya, qué hermosas palabras. Se cumple la palabra de Dios. Gracias a Dios, amados hermanos, por su provisión. Gracias a Dios por su amor. Dios tuvo que cubrir, amados hermanos, al hombre que había criado por medio de un sacrificio. Y estamos hablando después, ellos, hermanos, cuando pecaron, tuvieron vergüenza. Y ahí, hermanos, lo que ellos hicieron, cortaron hojas de higuera para tapar su vergüenza. Pero una hoja de higuera es como la religión en estos tiempos. El hombre se quiere meter en una religión. No es tanto eso. Lo que más implica verdaderamente, amados hermanos, es tener una hermosa relación con Dios. Es reconocer su pecado y es humillarse delante de Dios para que Él perdone su pecado. Porque de nada sirve que estemos en una religión y no vivir tampoco conforme a lo que Dios dice. Nosotros, si estamos en una religión, gracias a Dios por eso, porque estamos en una religión verdadera. Porque la religión quiere decir ligar y volver a religar, y nos está religando con un Dios verdadero. En aquel tiempo se pensó que era una secta. No, pero Jesucristo es Dios. Y por lo tanto no es secta. Por lo tanto estamos en una verdad. Por eso la palabra de Dios nos enseña, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guárdense de los ídolos. Quiten los ídolos. Eso no es Dios. Dios es el que se humilló. Dios es el que dejó su trono de gloria. Dios es el que dejó su alabanza allá y se vino a este mundo y se convirtió como un ser humano como nosotros, pero sin pecado. Se humilló hasta lo sumo. Se entregó, amados hermanos. Qué grande es el amor de Dios. Esa provisión de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios detiene su juicio. Dios está deteniendo su juicio en su paciencia. En su paciencia está aguantando, está soportando el pecado del ser humano, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan. Sí, hermano, lleguen al arrepentimiento. Eso es lo que está en el corazón de Dios. Él quiere que la humanidad deje su pecado, deje su maldad, deje todo lo que ofende a nuestro Dios, ¿verdad? Y Él es amplio en perdonar, ¿eh? Él es amplio en perdonar. Él es amplio en perdonar. Hermanos, Dios tuvo que cubrir a esos sinvergüenzas. ¿Sabe con qué? Con el primer sacrificio. Con el primer sacrificio. Y no les digo que tal vez no fue solamente uno, tal vez dos, o tal vez tres, o tal vez hasta cuatro. Porque Dios les hizo no un calzoncillo, y tampoco Dios les hizo fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Porque Dios fue, amados hermanos, el Señor en toda su vida fue perfecto. Por eso no es posible, aunque una persona muera por una causa tan importante, nunca va a poder, amados hermanos, abrir las puertas para que Dios redimiese el pecado del ser humano. Porque todos los hombres que habitan en este planeta tienen el germen del pecado en su sangre. Pero el Señor Jesucristo tiene una sangre pura, limpia, sin mancha y sin contaminación. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y aquí podemos ver, amados hermanos, esto explica pues la sangre derramada en la cruz, a fin de que el hombre tuviese la oportunidad de poder recibir el perdón de sus pecados. Por eso hay una amplia oportunidad para todo aquel que deposite su fe en Él. Toda culpa o falta, hermanos, como lo hemos descrito, demanda castigo. Pero todo el castigo cayó sobre el Señor Jesucristo. Por eso hoy puede ser el día más feliz de su vida. Hoy puede ser el día inolvidable de su vida. No hay nada más valioso en la vida que recibir
el perdón de Dios. No hay nada más. El pecado, hermanos, es como un cáncer que destruye al hombre paso a paso. Aparentemente nada está sucediendo, aparentemente. Pero la realidad va destruyendo a la realidad. Va destruyendo poco a poco al ser humano. Esta porción bíblica nos describe, hermanos, lo que estamos comentando en este momento. En el Salmo 32, el salmista expresa de esta manera. Y dice así la palabra del Señor. Amén. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero él expresa estas palabras, amados hermanos. Mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Qué es lo que sentía? ¿Qué es lo que pasaba en su vida mientras guardaba esto en su vida? Mientras no lo confesaba, mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos. Y un hueso, amados hermanos, un hueso viejo, no tiene las fuerzas. Y en mi gemir, dice, todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Yo lo puedo ver, un arbolito que está ahí en la esquina. Estaba verdecito, tierno y hermoso. Pero ¿qué sucedió? El calor del verano lo secó, se lo llevó. ¿Cuántas ramas puedo ver a mis vecinos, amados? Las montañas los podemos ver, cómo se reviste de flores hermosísimas, las rosas en los jardines. Pero así es, amados hermanos, el pecado va destruyendo al ser humano. Se volvió, dice, mi verdor en sequedades de verano. Pero ¿qué sucedió? Mi pecado te declaré. Por fin lo confesó. Mi pecado te declaré, dice, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cuántas personas necesitan el perdón de sus pecados? Aquí nos enseña la palabra de Dios, lo que produce el pecado, pero también la gracia y la misericordia de Dios. Bendito sea el Señor, hermanos, porque puede recibir el descanso de su alma, porque Dios puede perdonar cual pecado que sea, que haya cometido en su vida. Sí, hermanos, eso es lo que estamos viendo en este momento. Y lo más terrible, aquí estamos viendo lo que produce el pecado, pero lo más terrible está al terminar la trayectoria de la vida del ser humano. Está la condenación por toda la eternidad. En el libro de San Juan, usted lo conoce, después de ese versículo maravilloso, porque no envió su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que sea salvo por él, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? El que rehúsa creer en él no ha sido condenado, ya ha sido condenado. O sea, tampoco espere uno que acabe su vida, que se muera. No, sino que dice la palabra del Señor aquí de esta manera. Dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree, ya está la condenación. Ya ha sido condenado. ¿Por el hecho de qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esa es la triste realidad cuando se termina. Pero Dios, en su infinita gracia y amor, habla, amados hermanos, y está hablando siempre para que la humanidad se retorne de su pecado y vuelva a Él. Y esto es lo que llamamos, ¿qué? Arrepentimiento. Y Dios sigue hablando. Por eso en el libro de Isaías 1:18 nos invita el Señor. Y dice, venid luego, dice Jehová. Y estemos, ¿qué? Y estemos a cuentas. Aleluya.
Ahí está una palabra maravillosa que Dios le habló al pueblo de Israel, pero no solamente al pueblo de Israel, sino que Dios sigue hablando a los corazones en este tiempo, porque, amados hermanos, Dios quiere saldar cuentas con el ser humano. Y dice el Señor: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, serán limpios. Si fueran rojos como el carmesí, dice, vendrán a ser como blanca lana. ¿Dios no está invitando? Claro que sí. ¿Dios no está llamando? Definitivamente. Está hablando una y otra vez al ser humano, hermanos, de tal manera que el Señor los perdone, de tal manera que Dios los restaure, y Dios quita toda la culpa. Dios quita toda la culpa, pero es necesario también que fluya de nuestro corazón ese anhelo, que fluya de nuestro corazón ese deseo, que le pidamos al Señor su gracia, su misericordia, para que Él también obre de una manera especial. Como el salmista, amados hermanos, clamó y le dijo al Señor estas palabras maravillosas: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. De lo profundo de mi corazón, de mi alma, Señor, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Dice: si mirares, Señor, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero Él mismo explica y dice: pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. En el Señor hay perdón, pero también debe surgir de nuestro corazón. Y hoy también puedes hacer lo mismo. Tú que estás por primera vez en este lugar, o que estás por segunda vez, o que no tienes la seguridad de tu salvación, hemos comprendido cómo Dios ha previsto, cómo Dios ha provisto al Salvador. Hoy puedes empezar un día especial en tu vida, un día hermoso, un día lleno de felicidad, lleno de paz. El hombre, amados hermanos, perdió todos los privilegios en el huerto del Edén, pero en Cristo Jesús se restaura esa hermosa y bella relación y la promesa también de la vida eterna. Gloria al Señor. Por lo cual dice la palabra de Dios en San Juan 5:24. Dice esta porción bíblica, amados hermanos. San Juan 5:24, y dice: de cierto os digo. Estas fueron palabras fluidas de los labios del divino Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. De cierto os digo, dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y qué palabras tan dulces y tan conmovedoras habla el Señor. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria a Dios, amados hermanos. Hoy es el día de salvación. El Señor ciertamente enseñó cosas maravillosas en la vida. El Señor ciertamente dio un ejemplo moral de cómo vivir. Pero ese no era el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de la venida del Señor Jesucristo es que Él vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Gloria sea nuestro Dios. Y yo le pregunto: ¿cómo estás en este momento? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo estás? ¿A dónde te encuentras? Lo desconozco. Hay personas que preguntamos y le decimos: ¿eres salvo? Y ellos dicen solamente: Dios sabe. Pero hoy es el día de salvación. Hoy es que el Señor nos está invitando. Amados hermanos y amigos, hoy es cuando estamos comprendiendo. Hoy está diciendo el Señor: el que oye mi palabra, y aquí implica una fe, y cree al que me envió, tiene vida eterna. No es cuando yo me muera, es en este momento. Es en este momento que Dios tiene atento sus oídos, ¿verdad? Hoy es el día de salvación.
Dice el Señor en su palabra en 2 Corintios 6:2, dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Y concluye con estas palabras y dice: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Tan clara es la palabra de Dios, tan clara es la palabra del Señor. Hoy es el día de salvación. El día de mañana no lo sabemos. El día de mañana todo es inseguro. Pero hoy puedes disfrutar el privilegio hermoso que tal vez no lo conocemos a ciencia cierta, pero la palabra de Dios describe que Adán disfrutó de las maravillas que Dios habría creado. Y nosotros también. Hoy en la salvación que Dios nos está ofreciendo es para una vida eterna, es por toda la eternidad con el Señor. Pero yo les quiero decir, usted está dispuesto de abrir su corazón al Señor, de abrir su corazón a su palabra que está diciendo en este momento. Nos toca la responsabilidad a cada uno de nosotros. Dios ya hizo su parte, pero ahora es su parte. El Señor, amados hermanos, está a la puerta y está llamando con estas palabras. Dice: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Pero está en nuestra persona, está en nosotros el abrir nuestro corazón al Señor, está en nosotros en darle la oportunidad al Señor para que Él obre de una manera especial, ¿verdad? Eso es lo que corresponde a nosotros. Recuerda que el Señor le dio el libre albedrío al ser humano para elegir lo que Él quiera. Pero más sin embargo, yo le digo una cosa: no le dé la espalda al Señor. No le dé la espalda al Señor Jesucristo. El único pecado que Dios no puede perdonar es cuando nosotros le damos la espalda al Señor Jesucristo. Mas sin embargo, hoy puedes darle la oportunidad al Señor en tu vida y empezar una nueva vida, y que Dios te otorgue la salvación más hermosa, que por toda la eternidad estarás con el Señor. Gracias a Dios, amados hermanos, por su palabra. Es una hermosa enseñanza que nosotros hemos visto. Dios ha hecho todo lo imposible. Dios ha hecho todo lo posible. Pero en este momento te quiero decir, Leo, ¿cómo está tu relación con Dios? Desconozco, ¿verdad? Desconozco. También está Manuela. ¿Cómo está tu relación con Dios? Lo desconozco, ¿verdad? Pero Dios lo sabe. Y bueno, pero en este momento yo no sé si ustedes anteriormente asistían o han escuchado el Evangelio, pero han comprendido el mensaje de Dios, han comprendido la enseñanza de Dios. Dios proveyó un Salvador para el ser humano. Dios proveyó el Redentor del mundo, el Señor Jesucristo, para darnos vida y para darnos vida eterna. Como estábamos hablando hace un momento, el hombre vive, pero tal vez vive y tal vez vive muerto delante de Dios. Esa muerte espiritual. Pero Dios es vida. El Señor Jesucristo es vida. Dice la palabra de Dios que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Él nos da la vida. Muchas personas en aquel tiempo el Señor les invitó y les dijo: no quieren venir a mí para que tengan vida. Y Dios es el que da la resurrección. Porque cuando el hombre vive sin Dios, está muerto delante de Dios. Y hemos comprendido, gracias a Dios que ustedes han comprendido, realmente todos necesitamos del Señor, ¿verdad? Y bueno, me alegra que su relación está bien con Dios. Pero en este momento quisiera también hacer una oración. Y no sé si ustedes han recibido al Señor en su corazón.
¿Qué quiere decir esto? Esto es reconocer que el único medio de salvación para el ser humano es el Señor Jesucristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos más que solamente es en Cristo Jesús, ¿verdad? Y en este momento quisiera hacer una oración. Quisiera hacer una oración por Leo, implorándole a Dios que tengan ustedes verdaderamente esa plena convicción con el Señor, ¿verdad? Esa plena convicción con el Señor. Que el día de mañana, cuando dejamos de existir, cuando dejamos de ser en este mundo, pasemos actos de presente, y cuando se pase lista, felizmente nuestro nombre estará en el libro de la vida. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Dios, recibimos el perdón del Señor. Pero también no solo eso, como recompensa recibimos la vida eterna. Y dice la palabra de Dios que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Pero cuando abrimos nuestro corazón al Señor, el juicio en ese momento es saldado. ¿Por qué? Porque Dios nos recibe como hijos. Y nosotros pasamos de muerte a vida. Y cuando dejamos de existir en este mundo, solamente escucharemos una palabra gloriosa del Señor. El Señor le dirá a sus hijos: buen siervo y fiel, en lo poco que has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y es ahí, amados hermanos, no estaríamos en un huerto como el Edén estuvo en este mundo, porque fue real, sino que estaremos en el Edén celestial, donde está la presencia gloriosa del Señor. Y bueno, hagamos una oración. Hagamos una oración también por Manuela, hagamos una oración por Leo, y hagamos una oración también por nosotros mismos, ¿verdad, amados hermanos? Pidiéndole al Señor que nos guarde hasta su venida. Bendito Padre Celestial, te doy gracias, Padre Celestial. Gracias, Padre.